Buenas tardes, mi nombre es Natalia Vicente y hoy vamos a hablar de lo que es el tratamiento farmacológico de la gota. Los objetivos de esta clase son que repasen la fisiopatología de la enfermedad y entiendan la diferencia entre el cuadro agudo y el cuadro crónico, que conozcan la farmacología de la colchicina, los inhibidores de la santina oxidasa, la rasburicasa y los agentes uricosúricos, con especial hincapié en los dos primeros, que son los más utilizados para el tratamiento, y que entiendan la diferencia entre el esquema de tratamiento de un cuadro agudo de gota con un cuadro crónico e integren el conocimiento de esta clase con los fármacos pertinentes de otras clases de este mismo parcial. Bueno, para hacerlo un poquito más interesante y que entiendan para qué les va a servir lo que vamos a ver en esta clase, vamos a plantear un caso clínico. Les llega a la consulta un hombre de 60 años, es la segunda vez que lo atienden, viene para un control de salud y les trae los estudios que ustedes le pidieron en la consulta previa. Se sienta y en cuanto se sienta les cuenta que hace 6 horas está con un dolor en el hallux derecho insoportable, se le puso hinchado, rojo, está caliente, no soporta ni que le rocen las sábanas. Esta no es la primera vez que le pasa esto, le pasa más o menos 3 o 4 veces al año a este paciente. Les cuenta también que el día de ayer él sabe que no lo tenía que hacer, pero fue a un asado donde comió grandes cantidades de carne y tomó mucho alcohol, particularmente cerveza. Como antecedentes presenta hipertensión, obesidad, sedentarismo, gota con 3 o 4 crisis de gota aguda al año como la que tiene en este momento y tofos a nivel auricular y también alguna pequeña deformación en las articulaciones interfalángicas de las manos y de los pies. En el laboratorio que les trae ustedes observan una hiperuricemia marcada con todo el resto de los parámetros dentro del rango de la normalidad. Y ahora vamos a seguir con la clase y al final vamos a volver a este caso clínico y ustedes van a poder contestar cómo manejarían a este paciente. ¿Qué es la gota? La gota es un conjunto de trastornos heterogéneos que ocurren por el depósito tisular de cristales de urato monosódico y la respuesta inflamatoria que esto conlleva, o por la cristalización del ácido úrico en la vía urinaria y el daño renal que esto conlleva. Acá para que recuerden, seguramente ustedes de bioquímica lo tienen bastante claro y fresco, el metabolismo de las bases púricas, guanina y adenina, va a terminar con el producto metabólico final que es el ácido úrico. El ácido úrico es menos soluble que sus precursores, la xantina y la epoxantina. En condiciones fisiológicas se estima que tiene que haber entre 3 a 7 miligramos por decilitro de ácido úrico en la sangre, un poquito menos en las mujeres que en los hombres, y ya en el límite superior de la normalidad se encuentra casi al máximo de su solubilidad. Esto quiere decir que cualquier factor que lo vuelva más liposoluble va a favorecer su cristalización y depósito a nivel articular. Recuerden que los ácidos en un medio ácido van a aumentar su fracción no ionizada y van a ser más liposolubles pero menos hidrosolubles. Esto lo aclaro porque al ser muy liposoluble en un medio líquido, como en las articulaciones, va a precipitar. Otro de los factores que puede llegar a disminuir la solubilidad es el frío. Lo que quiero que recuerden de este eje metabólico es que la xantina oxidasa es la responsable de catalizar la conversión de hipoxantina en xantina y de xantina en ácido úrico. A nivel de la fisiopatología, a grandes rasgos tenemos, por un lado, el aumento de la tasa de recambio celular en condiciones patológicas como la hemólisis, la psoriasis, que genera un aumento de la tasa de recambio cutáneo, en enfermedades linfoproliferativas cuando se inicia el tratamiento con quimioterapia. Todo esto lleva a un aumento de las purinas disponibles para ser metabolizadas a ácido úrico. Los pacientes también pueden recibir medicación hiperuricemiante, como algunos diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos el consumo de alcohol, que aumenta las cetonas y el ácido láctico, que compiten por la excreción urinaria del ácido úrico y generan
entre todos estos factores un aumento del ácido úrico en sangre. En esto también juegan un rol la hipoexcreción de ácido úrico y el aumento del consumo de carnes, en particular carnes rojas. La hiperuricemia es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de gota. Esto quiere decir que uno puede tener hiperuricemia sin gota, pero no puede tener gota sin hiperuricemia. Cuando tenemos un aumento del ácido úrico en la sangre, tiene un pasaje a las articulaciones en donde puede desencadenar cuadros agudos como la artritis gotosa y cuadros crónicos como la formación de tofos, que son el depósito de cristales de ácido úrico a nivel de los tejidos blandos, del cartílago o del tendón. También el aumento a nivel renal, donde también hay un pH más bajo, genera precipitación del ácido úrico en este nivel con la formación de cálculos de urato monosódico y el daño renal consecuente. A nivel de las articulaciones, lo que estaríamos viendo un poquito más en detalle es que hay hiperuricemia, filtra a las articulaciones el ácido úrico, especialmente en aquellas articulaciones distales que están más frías, como por ejemplo la del dedo gordo del pie. Este ácido úrico va a volverse más liposoluble, en el líquido articular va a cristalizar y esta cristalización del ácido úrico activa la cascada del complemento, generando la extravasación de neutrófilos con la fagocitosis de cristales. Hay que tener en cuenta que estos cristales no son como una piedrita de río lisita y perfecta, sino que son irregulares, tienen sectores más puntiagudos y van a generar que muchos de los neutrófilos que los fagocitan se rompan, liberando todas las enzimas lisosomales que tenían en su interior, interleuquinas, y todo esto lleva a que se active todavía más la cascada inflamatoria, que baje el pH. Al bajar el pH se empieza a formar un círculo vicioso en el cual cuanto más baja el pH, más ácido úrico cristaliza, más inflamación se genera, más baja el pH. Y esto es lo que va a llevar a que se genere esta artritis tan dolorosa que se conoce como podagra, un dolor que se clasifica como exquisito. Acá, después, cuando terminen de tener la clase de la semana que viene de glucocorticoides, me gustaría que piensen a qué nivel de esta cascada actúan los glucocorticoides. Ya pueden pensar en dónde podrían actuar los AINES. Y después, como les había mencionado, también hay manifestaciones de la gota que son crónicas, que usualmente ocurren después de años y años de tener hiperglicemias muy importantes no tratadas. Son pacientes que suelen presentar crisis de gota aguda y pueden generar deformaciones muy grandes. Es raro que en gente con acceso al sistema de salud lleguemos a ver deformaciones tan importantes como la de la foto, pero es para que vean a lo que se puede llegar. Ahora sí, ya nos vamos a adentrar un poco en cada uno de los grupos de fármacos que se usan para el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, vamos a arrancar hablando de la colchicina, que es el fármaco más viejo que tenemos disponible para el tratamiento de la gota. Su mecanismo de acción no está bien entendido. Esto no quiere decir que no sepamos nada de cómo actúa, quiere decir que sabemos algunas cosas, pero todavía hay otras que están por descubrir. Sabemos que tiene un efecto antimitótico, frena la división celular en G1 en metafase, y de esta manera no hay división celular, y también forma complejos con los dímeros de tubulina, impidiendo la formación de microtúbulos. Esto se traduce en una afectación principalmente de los tejidos que tienen una tasa de recambio más alta: los glóbulos blancos, la piel, el aparato gastrointestinal, y después de esto le sigue directamente ya la médula ósea, que queremos no afectarla. A nivel de lo que son los glóbulos blancos, la colchicina va a afectar la motilidad. Piensen que si no hay microtúbulos, los neutrófilos no se extravasan, no fagocitan, no tienen diapedesis, los mastocitos no pueden liberar sus gránulos de histamina. También va a disminuir la colchicina la expresión de moléculas de adhesión a nivel endotelial, y después tiene otros mecanismos de acción y otros efectos, como por ejemplo el descenso de la temperatura corporal, el aumento de la motilidad gástrica, efectos que no se sabe en realidad cuán relevantes son porque no se ven en la correcta utilización en las dosis pautadas de este fármaco.
A nivel farmacocinético se administra por vía oral, está prohibida su administración por vía endovenosa, tiene a nivel de la distribución una unión del 50% a las proteínas plasmáticas, un volumen de distribución muy alto. Recuerden que les acabo de decir que forma complejos con los dímeros de tubulina. Esto quiere decir que queda acumulado a nivel tisular. Se puede detectar hasta 9 días después de una administración única en leucocitos. Tiene circulación enterohepática significativa, se metaboliza a nivel hepático. El mecanismo exacto de su metabolismo no se conoce, pero sí se sabe que involucra al citocromo P450-3A4, ya que al administrar la colchicina concomitantemente con cimetidina, aumentan los niveles plasmáticos de colchicina. Tiene una cinética no lineal. Esto es muy importante que lo recuerden porque un aumento chiquito en la dosis que ustedes le administran al paciente va a generar un aumento desproporcional en su concentración plasmática. Hay un estudio muy interesante en el que se analizó la farmacocinética de la colchicina con diferentes dosis al día y se vio que cuando se administran 0,6 miligramos al día, la vida media es de 6 horas. Cuando se administran 1,8 miligramos al día, la vida media llega a las 23 horas. Y ya si administramos 4,8 miligramos al día, la vida media llega a las 31 horas. Se elimina en un 80% por vía biliar con circulación enterohepática y el 20% restante por vía renal. El primer efecto adverso que se ve es el gastrointestinal. Genera dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Si no paramos a tiempo en la administración, eventualmente podría generar una perforación con una gastropatía hemorrágica. Es muy importante que paremos acá. Y esta es la razón por la que no se puede administrar endovenoso. Los síntomas gastrointestinales aparecen con suficiente tiempo para advertirnos que tenemos que parar la administración, porque cuando lo damos por vía oral, como la colchicina tiene una biodisponibilidad baja y una absorción variable, su biodisponibilidad es entre el 25 y el 40% nada más, esto sumado a su circulación enterohepática lleva a que el aparato digestivo se encuentre expuesto a concentraciones más altas de colchicina que el resto del organismo y que sea el primero en mostrar los efectos adversos. Si nosotros no paramos acá, corremos el riesgo de que lo siguiente que veamos sea una afectación de la médula ósea con leucopenia, agranulocitosis, anemia plástica, y también puede haber afectación a nivel del músculo con rhabdomiólisis. En fármaco 1 les vamos a pedir que sepan la posología y dosis de muy pocas drogas. La colchicina es una de ellas. Voy a arrancar contándoles la forma antigua de administrarla, porque van a ver todavía que hay médicos que se basan en esta forma vieja de administración y también la van a encontrar en bastante de la bibliografía. Entonces, quiero que aunque sea la escuchen. Antes lo que se hacía es, se administraba 1 miligramo de colchicina por hora hasta que sucediera una de 3 cosas. Llegabas a los 6 miligramos, entonces parabas, no dabas nunca más de 6 miligramos. El paciente empezaba a tener síntomas gastrointestinales adversos, cualquier síntoma gastrointestinal, parabas, no seguías. O calmaba el dolor, parabas, no seguías. Tenía que ocurrir uno solo de estos para que suspendieras la administración. En el 2009 salió un nuevo estudio en el cual se comparan 3 ramas, una que recibe placebo, una con dosis bajas de colchicina que llegaba a 1,8 miligramos al día y una con dosis altas de colchicina que llegaban a 4,8 miligramos al día. Lo que se ve es que la eficacia de la rama de dosis baja contra la de dosis altas es igual de eficaz, o sea, calma igual de bien el dolor de la crisis, y en la de dosis bajas tenés mucho menos efectos adversos totales y directamente no se vieron efectos adversos graves. Esto lleva a que se modificaran las guías de tratamiento y actualmente en una crisis aguda de gota se administran 1,2 miligramos al inicio del cuadro y a la hora 0,6 miligramos. Esto se hace siempre y cuando el paciente consulte dentro de las 24 horas desde que empezó el dolor. Ya cuando el cuadro está más avanzado, conviene usar otros tratamientos porque la colchicina ya no es tan efectiva. Si el dolor le calma, que es lo más probable,
o esto suele ocurrir dentro de las primeras 12 horas, y termina de resolverse totalmente dentro de las 48 o 72 horas. Se va a mantener al paciente con 0,6 miligramos al día o 0,6 miligramos cada 12 horas hasta las 48 horas desde que cede lo peor de la crisis, sin administrar la colchicina por más de 3 o 4 días en total. Una vez que un paciente recibió un esquema para el tratamiento de la gota con colchicina, no lo puede volver a recibir por los siguientes 7 a 14 días. Si tuviera otra crisis, hay que tratarla con otro tipo de drogas. En la bibliografía pueden encontrar dosis distintas, ya que los comprimidos no vienen con la misma concentración en todos los países. En Estados Unidos, donde se hizo este estudio, los comprimidos de colchicina son de 0,6 miligramos, mientras que acá en Argentina son de 0,5 y 1 miligramo. Clínicamente, esta pequeña diferencia de dosis no tiene relevancia, así que el esquema se adapta sin ningún problema. Para lo que es el tratamiento de la gota crónica, cuando estamos tratando de bajarle el ácido úrico a un paciente a nivel plasmático, para evitar que tenga tantas crisis en el año, también se usa la colchicina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a bajar la concentración de ácido úrico en plasma, se empiezan a movilizar los depósitos que estaban, por ejemplo, en los tofos, ya que se tiene que formar un nuevo equilibrio en la concentración de ácido úrico entre la articulación del plasma, entre los tejidos blandos y el plasma, y así sucesivamente. Esta movilización de los depósitos suele desencadenar al principio del tratamiento crisis agudas. Esto lo prevenimos administrando colchicina 0,6 miligramos al día durante los primeros meses del tratamiento crónico. Si un paciente empieza tratamiento, por ejemplo, con allopurinol, que es lo siguiente que vamos a ver, para prevenir las crisis de gota aguda, y hace una crisis porque no le dieron colchicina, eso es iatrogenia. Así que no se olviden que el tratamiento crónico siempre se acompaña de colchicina en dosis bajas. A nivel de lo que son las interacciones, interacciona con inhibidores de la CYP3A4 y inhibidores de la glicoproteína P. Algo que está bueno que le recuerden al paciente es que no tiene que tomarse la colchicina con un jugo de pomelo, porque el jugo de pomelo, ustedes recuerdan del primer parcial, es un inhibidor del citocromo P450-3A4. Y acá al costado pueden ver el azafrán silvestre, que el bulbo de esta planta era lo que se utilizaba para el tratamiento de la gota originalmente, ahora la que tenemos es de origen sintético. También les quería comentar que hay nuevos, entre comillas, porque están en todas las guías de cardiología desde el 2015, usos para la colchicina afuera de lo que es el tratamiento de la gota. Como les dije recién, desde el 2015 se encuentra en las guías de cardiología aprobada la colchicina para el tratamiento de la pericarditis aguda idiopática o algunas pericarditis virales. Lo que se vio en los estudios es que el uso de colchicina favorece la remisión del cuadro y más que nada es muy efectivo en evitar la recurrencia dentro del año y medio del primer episodio. Y ahora sí cerramos este paréntesis de cardiología y seguimos con el tratamiento farmacológico de la gota.